¿Cómo están todos? Le doy la bienvenida a Anatomía al Detalle y en esta ocasión vamos a hablar sobre el hueso húmero, uno de los huesos que forma parte de la porción libre del miembro superior. Si es que ustedes van al primer video subido en el canal, en donde estoy hablando sobre clavícula, van a poder encontrar que en el inicio del video hablo sobre los segmentos del miembro superior, que son dos. Es la cintura escapular, que estaría conformada por la clavícula y la escápula, y la porción libre del miembro superior, que estaría conformada por el húmero, los huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito, los huesos del carpo, los metacarpos y las falanges. Por lo tanto, este sería el primer video en donde estoy hablando sobre los huesos que forman parte de la porción libre del miembro superior, ¿no? Comenzamos con el hueso húmero. Pero antes de pasar a hablar sobre el húmero, quiero mencionarles que todas las imágenes utilizadas para hacer esta presentación van a poder encontrar que por encima o por debajo de la imagen he colocado la fuente de donde la extraje, ¿no? Así que en el caso de que la haya extraído de un libro, ahí coloco el nombre del libro, la edición del libro y la página exacta de donde la saqué. En el caso de que la haya obtenido de un artículo, entonces ahí he puesto el título del artículo para que lo encuentren fácilmente y lo utilicen en sus presentaciones en el caso de que les haya llamado la atención. Además de eso, quiero mencionar que en la descripción del video van a poder encontrar todas las referencias utilizadas para hacer este video. Y además de eso, en la descripción he colocado los diversos minutos en donde hablo sobre los diversos temas que vamos a hablar acá. Así que, por ejemplo, si es que ustedes quieren saber solamente de las variaciones anatómicas del húmero, allí he colocado el minuto exacto en donde estoy hablando sobre este tema, para que así puedan ir fácilmente al tema de variaciones anatómicas y pierdan el menor tiempo posible. Sin nada más que decir, ahora comencemos con este tema del húmero. ¿Y qué vamos a hablar en este video? Primero vamos a mencionar las generalidades del húmero, ¿no? Que es información superficial que va a ser ampliada posteriormente. Aquí vamos a hablar sobre el tipo de hueso que es, cuántas caras tiene, cuántos bordes tiene, las articulaciones que forma, su ubicación, osificación, etc. Luego de eso vamos a ampliar la información descrita en generalidades, ¿no? Y vamos a pasar a describir las partes del húmero. Además de eso vamos a hacer una descripción de los detalles anatómicos e inserciones musculares y ligamentosas de sus caras, bordes y epífisis. Luego de eso estaríamos hablando sobre las variaciones anatómicas que presenta el húmero, que son la apófisis supraepitroclear o también conocido como proceso supracondilar, y vamos a hablar también sobre el foramen supratroclear, también conocido como apertura septal. En cuanto a la aplicación clínica a lo aprendido, solo he colocado ahí el síndrome del proceso supracondilar, una afección que padecen aquellas personas que presentan esta variación anatómica, que es la apófisis supraepitroclear. Y lo más correcto hubiera sido hablar sobre las fracturas del húmero, ya que es lo más común que podemos hablar en este tema. Pero ya que estamos hablando sobre las variaciones anatómicas que presenta el húmero, entonces decidí acortar bastante el tema de aplicación clínica a lo aprendido, ya que si no el video saldría demasiado extenso. Sin nada más que decir, ahora sí empecemos con el húmero. El húmero es el hueso más grande y más largo del miembro superior y es un tipo de hueso largo, por lo tanto presenta una epífisis proximal o extremo superior, una diáfisis o cuerpo y una epífisis distal o extremo inferior. Este hueso se ubica en la región del antebrazo, continuándose proximalmente con la cintura escapular y distalmente con los huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito. Además, en una posición anatómica, vamos a poder observar que esta estructura acá, que es conocido como la cabeza humeral, se encuentra mirando hacia la línea media del cuerpo. Y además de eso, en una posición anatómica, vamos a poder observar esta depresión de acá, que es conocido como el surco intertubercular o también llamado corredera bicipital. Por lo tanto, estos dos detalles son suficientes para identificar al húmero en su posición anatómica.
Además, quiero mencionar que el húmero en una posición anatómica se encuentra formando un ángulo junto con los huesos del antebrazo. Este ángulo recibe el nombre de ángulo de carga, del cual vamos a hablar con más detalle en la siguiente diapositiva. En cuanto a las caras que presenta el húmero, este hueso tiene tres caras y es la cara anteromedial, tenemos a la cara anterolateral y tenemos a la cara posterior. Además de eso presenta tres bordes, que son el borde medial, un borde anterior y un borde lateral. Y además también presenta dos crestas, que son simplemente las continuaciones de los bordes lateral y medial. Primero tenemos esta región de acá, que correspondería a la cresta supracondilia lateral, que no es nada más que la continuación del borde lateral. Luego tenemos a la cresta supracondilia medial, que es este segmento de acá, que es la continuación del borde medial. Quiero mencionar que las caras y los bordes del húmero no pueden ser identificados en la parte proximal de la diáfisis del húmero, ya que la parte proximal de la diáfisis presenta una forma cilíndrica. Pero si vemos la parte distal de la diáfisis del húmero, este presenta una forma triangular. Acá tenemos una imagen en donde se le ha realizado un corte transversal a nivel del tercio inferior del brazo, en donde podemos ver justamente la parte inferior de la diáfisis que presenta esta forma triangular. Y aquí sí aquí podemos identificar fácilmente las caras que presenta la diáfisis del húmero y también sus bordes. En cuanto a las articulaciones que forma el húmero, tenemos que proximalmente el húmero se está articulando con la escápula para formar así la articulación glenohumeral, también llamada articulación del hombro. Y distalmente el húmero se articula con el radio, formando la articulación húmero radial, y con el cúbito, formando la articulación húmero cubital, que son dos de las tres articulaciones que forman la articulación del codo. Luego, este tema de vascularización del húmero lo vamos a hablar ya al final del video, ya que primero necesito que ustedes conozcan las partes y los detalles anatómicos del húmero para que se puedan ubicar bien en este tema. Y en cuanto a embriología, vamos a hablar sobre el desarrollo y osificación del húmero, y más adelante allí preparado una diapositiva en donde voy a estar hablando sobre este tema. En este video vamos a poder observar a más detalle la ubicación del hueso húmero y también vamos a hablar sobre el ángulo de carga. Entonces podemos ver que proximalmente el húmero se continúa con la escápula y acá vemos la cabeza humeral que se articula justamente con la escápula para formar la articulación glenohumeral. Además de eso, distalmente el húmero se continúa con el radio y con el cúbito, que son los huesos que forman el antebrazo, ¿no? Ahora, quiero que presten atención a la alineación que presenta el húmero con respecto a los huesos del antebrazo, ¿no? Y podemos ver que el húmero no se encuentra alineado perfectamente con los huesos del antebrazo, sino que forma un ángulo. Y este ángulo, como lo dije anteriormente, se denomina ángulo de carga. Acá enfóquense en esta imagen de acá donde lo podemos ver. Acá se ha trazado una línea vertical en toda la extensión del húmero y en relación al hueso cúbito se forma un ángulo, ¿ya? Y este es el ángulo de carga. En cuanto a los valores normales de este ángulo de carga, tenemos que en los hombres se puede presentar entre 5 a 10 grados, mientras que en las mujeres puede llegar hasta los 18 grados. En el caso de que los valores normales sean excedidos, se le conoce como cúbito valgo. Acá tenemos un caso de cúbito valgo en donde se han excedido en cuanto a este grado, ¿no? Presentamos un ángulo de 30 grados y es bastante excedido, ¿no? Y es un caso de cúbito valgo. Pero en el caso de que el ángulo se encuentre por debajo de los valores normales, se le conoce como cúbito varo. Acá tenemos esta imagen en donde estamos mostrando justamente el cúbito varo, en donde podemos ver que presenta un ángulo de -5 grados, ¿no?
Se encuentra justamente por debajo del valor normal. Y en sí el ángulo de carga lo que hace es despejar el antebrazo de las caderas, ¿no? Es lo único que se le escribe, su única función. Ahora, en esta diapositiva vamos a hablar acerca del desarrollo y osificación del húmero, tanto en la vida intrauterina como después del nacimiento. Primero hay que mencionar que el húmero deriva de la cresta ectodérmica apical y como uno de los muchos huesos largos que forman parte del sistema apendicular, este va a pasar a osificarse de manera endocondral. Por lo tanto, primero requerimos realizar un modelo cartilaginoso del húmero, el cual va a pasar a osificarse posteriormente en la vida intrauterina y también después del nacimiento. Ahora, se menciona que en la quinta semana de vida intrauterina vamos a pasar por este proceso de formación del modelo cartilaginoso del húmero a partir del blastema. ¿Y qué era el blastema? El blastema es simplemente un tejido que está conformado por una condensación de células mesenquimales. Y las células mesenquimales que eran células eh, pluripotenciales, ¿no? Capaces de diferenciarse en diversos tipos de células. Entonces, estas células mesenquimales del blastema van a diferenciarse en condroblastos y en condrocitos, y estos condrocitos van a secretar la matriz extracelular del tejido cartilaginoso para así formar ya nuestro modelo cartilaginoso del húmero. Y una vez que ya tenemos este modelo cartilaginoso del húmero, pasaríamos por una serie de eventos que van a terminar formando el primer y único centro de osificación primario, el cual aparece en la mitad de la diáfisis del húmero. Acá tenemos un esquema acerca de todos estos procesos, ¿no?, que llevan a cabo este primer centro de osificación primario, del cual no voy a hablar en detalle ya que corresponde a un tema de embriología. Pero lo que sí hay que mencionar es que, este primer centro de osificación primario aparece en la octava semana de vida intrauterina, ya según el Gray's Anatomy 41 edición. Y esto lo digo ya que las semanas pueden variar dependiendo del libro que estén leyendo. Por ejemplo, el Latarjet menciona que este primer centro de osificación primario aparece a los 45 días de vida intrauterina. Por otro lado, tenemos otra bibliografía que menciona que aparece en la sexta semana de vida intrauterina. Por lo tanto, varía bastante estas semanas, estos días, ¿no? Así que primero lo que yo quiero mencionarles es que la información la estoy sacando de este libro, ¿ya? Y justamente en esta página pueden encontrar un apartado de osificación del húmero, donde van a poder ver toda esa información y corroborarla. Entonces, una vez que aparece este primer centro de osificación primario, va a pasar a expandirse hacia el extremo superior y hacia el extremo inferior. Y de esa manera vamos a obtener nuestra diáfisis del húmero completamente osificada en la vida intrauterina, dejando ya siendo un tejido cartilaginoso, la epífisis proximal y la epífisis distal. Estos se van a osificar después del nacimiento mediante la aparición de centros de osificación secundarios, que en total son en número de 7. Ahora voy a pasar a explicar justamente estos centros de osificación secundario, pero primero hay que mencionar que lo he ordenado de la siguiente manera. Primero voy a mencionar aquellos centros de osificación secundarios que aparecen en la epífisis proximal del húmero y luego pasaría a hablar aquellos centros de osificación secundarios que aparecen en la epífisis distal del húmero. Y además de eso, los 7 centros de osificación secundarios los he ordenado desde el más temprano hasta el más tardío en aparecer, ¿ya? Así que, según eso, vamos a tener que el primero, el tercero y el cuarto centro de osificación secundario van a aparecer en la epífisis proximal del húmero. Por otro lado, tenemos que en la epífisis distal del húmero va a aparecer el segundo, el quinto, el sexto y el séptimo centro de osificación secundario. Una vez dicho esto, ya comencemos a explicar en qué momento aparecen estos centros de osificación.
Entonces, tenemos que el primer centro de osificación secundario va a aparecer a nivel de la cabeza del húmero y este aparece en los primeros 6 meses de vida, ya después de nacimiento. Aunque eh, cabe mencionar que en algunos casos este primer centro de osificación secundario que aparece en la cabeza del húmero puede aparecer en la semana 38 a semana 42 de vida intrauterina, pero lo más común es que aparezca en los primeros 6 meses de vida, no después del nacimiento. Entonces ese sería el primer centro de osificación secundario. Luego tenemos el tercer centro de osificación secundario que aparece en el tubérculo mayor del húmero, también llamado troquítero. Y en mujeres, este centro de osificación secundario aparece en el primer año de edad, mientras que en hombres aparece en el segundo año de edad, ya como lo tenemos acá. Segundo año de edad aparece este centro de osificación secundario, ¿no? A nivel del tubérculo mayor. Luego tenemos que a los 5 años de edad, como lo podemos ver acá, aparece este cuarto centro de osificación secundario. ¿Y dónde aparece? Aparece en el tubérculo menor del húmero, también llamado troquín. Y cabe mencionar que estos 3 centros de osificación secundarios que aparecen en la epífisis proximal del húmero se fusionan en el sexto año de edad, como podemos ver acá, formando de esta manera un centro de osificación secundario de gran tamaño, como lo podemos ver acá. Cabe mencionar que en la superficie se va a mantener este tejido cartilaginoso de acá, que está coloreado en azul, y este tejido cartilaginoso se le conoce como cartílago articular, ¿ya? Y este se va a permanecer de esa manera siempre, ya que va a formar parte de las articulaciones, ¿no? En este caso formaría parte de la articulación glenohumeral. Además de eso tenemos tejido cartilaginoso acá, y este tejido cartilaginoso acá corresponde a la fisis, o también llamado cartílago de crecimiento del húmero. Este va a ser el encargado de elongar al húmero, ¿no? De hacerlo aumentar de longitud. Pero eventualmente se osifica, ¿no? Y se va a fusionar a la diáfisis del húmero. Eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora, luego tenemos que a los 13 años de edad a 14 años de edad, este centro de osificación secundario, no ya todo fusionado, va a pasar a fusionarse completamente con la diáfisis del húmero, o también le podríamos decir que pasa por su proceso de soldadura. ¿Y en qué consiste este proceso? Consiste primero ya en sí en la desaparición de esta fisis, lo cual va a hacer que se fusione completamente la epífisis proximal del húmero con la diáfisis del húmero, como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Acá ya tenemos a la fisis completamente osificada, ¿ya? Por lo tanto, el hueso va a dejar de elongarse. Además de eso, quiero mencionar que este evento, ¿no? Ocurre a los 14 a 16 años en hombres, ¿ya? Y en mujeres a los 13 a 14 años. Bueno, entonces ahí ya estaríamos terminando con la epífisis proximal del húmero. Luego pasemos a la epífisis distal del húmero. Entonces, tenemos que el segundo centro de osificación secundario aparece en el cóndilo o capítulo del húmero y este aparece en el primer año de edad, como lo podemos ver en esta imagen de acá. Luego de eso tenemos que aparece un quinto centro de osificación secundario, el cual aparece en el epicóndilo medial o también llamado epitróclea, ¿no? Acá lo podemos ver y aparece a los 4 a 6 años de edad. Luego tenemos que aparece un sexto centro de osificación secundario en la tróclea humeral, como lo podemos ver en esta imagen de acá, ¿ya? Y este aparece a los 9 a 10 años de edad. Y por último aparece un séptimo centro de osificación secundario en el epicóndilo lateral, ¿ya? Y este aparece a los 12 años de edad. Estos 3 centros de osificación que vemos acá, el de la tróclea humeral, el del capítulo cóndilo y el epicóndilo lateral, pasan a fusionarse, ¿ya? Y van a pasar por su proceso de fusión a la diáfisis o soldadura
a los 14 años de edad en mujeres y a los 16 años de edad en hombres, ¿ya? Por otro lado, tenemos que este epicóndilo, el centro de osificación secundario que apareció en el epicóndilo medial, como lo podemos ver acá, pasa a fusionarse con la diáfisis o pasa por su proceso de soldadura con la diáfisis a los 20 años de edad. Por lo tanto, esta sería la última parte del húmero en fusionarse a la diáfisis y completar así ya la osificación del húmero. Ahora, habiendo hablado sobre casi todas las generalidades del húmero, como dije, vascularización lo vamos a hablar al final del video. Ahora corresponde hablar sobre las partes del húmero. Vamos a empezar primero hablando sobre la epífisis proximal y primero voy a mencionar en este video, vamos a poder ver seleccionadas las partes que vamos a encontrar en la epífisis proximal, no sus detalles anatómicos. Entonces, en la epífisis proximal primero pasaríamos a describir la cabeza del húmero, que se encuentra ahí seleccionada. Luego tenemos al cuello anatómico del húmero. Luego hablaríamos sobre el tubérculo mayor del húmero, o también llamado troquíter. Luego pasaríamos a hablar sobre el tubérculo menor del húmero, o también llamado troquín. Y además de eso, hablaríamos de esta superficie de acá entre los dos tubérculos, que es el surco intertubercular, también llamado corredera bicipital. Y además de estos, también estaríamos hablando sobre el cuello quirúrgico del húmero, que se encuentra más o menos a este nivel, ¿ya? Entonces, estos son los detalles anatómicos, no las partes que vamos a empezar a describir en la epífisis proximal del húmero. Empezando a describir primero la cabeza del húmero, tenemos que esta es una estructura esférica de superficie lisa que es una superficie articular de la articulación glenohumeral. Ya tenemos que la cabeza del húmero se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula, como lo podemos ver en esta imagen. Además de eso, ya que es una superficie articular, en estado fresco se encuentra revestida de cartílago hialino, o le podemos decir también cartílago articular. Y además otro detalle, hay que decir que la cabeza del húmero en una posición anatómica se encuentra orientada hacia medial, también se encuentra ligeramente orientada hacia superior y ligeramente orientada hacia posterior. Bueno, terminando ya con la cabeza del húmero, continuamos con por debajo con el cuello anatómico. El cuello anatómico es esta constricción de acá que se encuentra separando la cabeza del húmero de los tubérculos mayor y menor. Este cuello anatómico va a prestar inserción a estructuras fibrosas. Primero tenemos que la cápsula articular de la articulación glenohumeral se está insertando casi en toda la extensión del cuello anatómico, no se encuentra rodeándolo casi en toda su extensión, excepto a nivel del surco intertubercular, es decir, en esta parte del cuello anatómico que se encuentra a nivel del surco intertubercular no se estaría insertando la cápsula articular de la articulación glenohumeral. ¿Y cuál es la razón de esto? La razón de esto es que el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial se encuentra discurriendo más o menos por aquí y va a empezar a discurrir por el surco intertubercular. Por lo tanto, requiere este espacio libre para llegar al surco intertubercular. Además de prestar inserción a la cápsula articular de la articulación glenohumeral, el cuello anatómico va a prestar inserción a dos ligamentos de esta misma articulación. Primero tenemos al ligamento glenohumeral superior. Este ligamento glenohumeral superior se inserta en una parte del cuello anatómico que se encuentra a nivel del tubérculo menor. Sería más o menos a este nivel. Y luego tenemos al ligamento glenohumeral inferior que se estaría insertando en la parte inferomedial del cuello anatómico del húmero, que sería más o menos en esta parte de acá. Si es que no se ubican bien las inserciones, no se preocupen, más adelante hay una diapositiva en donde estoy mostrando todas las inserciones ligamentosas y musculares que se dan en la epífisis proximal del húmero. Además de eso, hay que, bueno, ya estaríamos terminando del cuello anatómico del húmero, sí. Entonces se estaría insertando la cápsula articular y los ligamentos glenohumeral superior y ligamento glenohumeral inferior. Listo.
Entonces, ahora pasamos a describir el tubérculo mayor. Y el tubérculo mayor es una eminencia que corresponde a la parte más lateral de la epífisis proximal del húmero. Esta se encuentra extendiéndose más allá del borde lateral del húmero, por lo tanto, el tubérculo mayor va a ser eh, visible no solamente en una vista anterior del húmero, y no solamente en una vista lateral del húmero como lo podemos ver acá, sino también va a ser visible en una vista posterior del húmero como lo podemos ver acá. Además de eso, el tubérculo mayor en su parte superior vamos a encontrar tres impresiones lisas, que es esta de acá y esta de acá, que es visible mejor en una vista posterior. Cada una de estas impresiones lisas va a prestar inserción a un músculo, ya que forma parte de los manguitos de los rotadores, ¿no? Y estas impresiones lisas están ordenadas desde superior a inferior. Tenemos que esta de acá es la impresión superior, esta de acá es la impresión media y esta de acá es la impresión inferior, ¿no? Acá. Entonces, eh, si queremos ser más específicos en cuanto a las inserciones musculares que se dan en el tubérculo mayor, podemos decirlo de la siguiente manera. Tenemos que en la impresión superior del tubérculo mayor se está insertando el músculo supraespinoso. Luego tenemos que en la impresión media del tubérculo mayor se estaría insertando el músculo infraespinoso. Y luego tenemos que la impresión inferior del tubérculo mayor se estaría insertando el músculo redondo menor. ¿Ya? Entonces, esos son los tres músculos que se insertan en el tubérculo mayor. Y son tres de los cuatro músculos que forman parte del manguito de los rotadores. Por último, hay que mencionar que en el tubérculo mayor se le describe una cresta, y esta cresta se le conoce como la cresta del tubérculo mayor. También se le conoce como labio lateral de la correera bicipital. Entonces, esta, esta, eh, esta cresta del tubérculo mayor se extiende desde el tubérculo mayor, se dirige hacia abajo, ¿no? Y se continúa con el borde anterior del húmero. Además de eso, esta cresta del tubérculo mayor sirve como límite lateral del surco intertubercular. Y además de eso, esta cresta va a prestar inserción al músculo pectoral mayor. Listo, eso ya sería todo en cuanto al tubérculo mayor. Ahora pasamos a describir el tubérculo menor. Entonces, el tubérculo menor es una eminencia de menor tamaño a comparación del tubérculo mayor, que se encuentra ubicada de manera anteromedial, ¿ya? De esta manera, ¿no? Anterior y medialmente también. Este tubérculo menor, al igual que el tubérculo mayor, presenta en su parte superior a una impresión lisa, ¿no? Solamente a una. Y esta impresión lisa de acá va a prestar inserción al músculo subescapular, que sería uno de los músculos del manguito de los rotadores, ¿no? Por lo tanto, ya tendríamos ahí los cuatro músculos del manguito de los rotadores, ¿no? El subescapular, supraespinoso, eh, infraespinoso y el músculo redondo menor, ¿no? Bueno, además de eso, el tubérculo menor se le describe también una cresta, conocida como la cresta del tubérculo menor, o también llamada labio medial de la correera bicipital. Esta cresta también va a prestar inserción a un músculo que es el músculo redondo mayor, sí, el músculo redondo mayor. Y además de eso va a servir como límite medial del surco intertubercular. Otro detalle que podemos mencionar del tubérculo menor es que es palpable a través de el espesor del músculo deltoides y que se encuentra justamente este tubérculo 3 centímetros por debajo del acromion, como lo podemos ver acá, ¿no? Este sería el acromion, 3 centímetros por debajo podemos palpar al tubérculo menor. Eso ya sería todo en cuanto al tubérculo menor y pasaríamos a escribir ahora el surco intertubercular. Entonces, el surco intertubercular es una excavación poco profunda, ya que se encuentra limitada por el tubérculo mayor,
el tubérculo menor y las crestas, ¿no? Sus respectivas crestas, ¿no? La cresta del tubérculo mayor, o también llamado labio lateral, y la cresta del tubérculo menor, o también llamado labio medial. Además, repito, el surco intertubercular también se le conoce como correa bicipital. Y ahora, cabe mencionar que en el fondo de este surco, a este nivel, se está insertando el músculo dorsal ancho. Y además de eso, a nivel de este surco, se encuentra discurriendo el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Y además, a nivel de este surco podemos ver que se encuentra ascendiendo la rama ascendente de la arteria circunfleja humeral anterior, también llamada arteria arcuata. ¿Ya? Justamente esta arteria la voy a mostrar al final del video, ¿no? En donde estamos hablando de vascularización del húmero. Bueno, eso ya sería más o menos todo acerca de la epífisis proximal. En realidad sería todo ya la epífisis proximal. Acá tenemos ya diferentes imágenes en diferentes vistas de esta epífisis, ¿no? Una vista anterior, vista posterior y vista superior. Y además de eso, acá tenemos una vista lateral y una vista medial. Ahora, adicionalmente, para terminar ya con este tema de epífisis proximal del húmero, vamos a hablar acerca de un ligamento que se encuentra en la epífisis proximal del húmero, y este es el ligamento humeral transverso, que lo podemos ver acá. Este se encuentra extendiéndose desde el tubérculo mayor del húmero hasta el tubérculo menor del húmero y se encuentra convirtiendo en cierta parte al surco intertubercular o correa bicipital en un verdadero canal. La función de este ligamento es fijar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial al surco intertubercular. Ahora, un artículo o estudio publicado en el 2007 titulado de esta manera, pone en duda la existencia de este ligamento humeral transverso, ya que nos demuestra y nos afirma que en realidad este ligamento no existe, o que mejor dicho no debería ser llamado un ligamento, ya que esta estructura acá se encontraba formada, como nos demuestra el artículo, se encontraba formada por fibras tendinosas provenientes del tendón de inserción del músculo subescapular. Hay que recordar que el músculo subescapular se insertaba en esta estructura acá, que es el tubérculo menor. Por lo tanto, este ligamento, entre comillas, se encontraba formado por fibras que provenían de este tendón. Ahora, justamente en este estudio se analizaron 85 miembros superiores para aclarar de una vez la información que se tiene acerca de este ligamento, y además también se analizó los patrones de inserción que tenía el músculo subescapular a nivel de la epífisis proximal del húmero. Les adelanto que en sí, en la gran mayoría de los casos, el músculo subescapular no solamente se inserta en el tubérculo menor, sino también en sitios adicionales. Ahora, como resultados de este estudio, se tuvo que en los 85 miembros superiores no se encontró ningún ligamento humeral transverso, como si fuera una estructura separada e independiente, como se describe en gran parte de los libros de anatomía descriptiva. Además, en todos los casos se vio obviamente al músculo subescapular insertándose en el tubérculo menor, que es como todos los libros de anatomía descriptiva lo mencionan. Pero ahora, de los 85 miembros superiores analizados, solamente el 8% mostró una inserción exclusiva del músculo subescapular en el tubérculo menor. Por otro lado, el 92% de los casos se vio que el músculo subescapular no solamente se insertaba en el tubérculo menor, sino también en sitios adicionales. Por lo tanto, de estos 92%, se analizaron los casos de inserción, los sitios de inserción, y de esta manera se clasificó los patrones de inserción en 4 tipos, que los podemos ver acá. Ahora, paso a describir cada uno de ellos. Tenemos primero al tipo 1, que corresponde al 8%. Entonces, en el tipo 1 podemos ver que el músculo subescapular se encuentra insertándose exclusivamente en el tendón, en el tubérculo menor, perdón, ¿no? Que es lo que describe la gran parte del libro de anatomía descriptiva, pero a pesar de eso corresponde a una pequeña cantidad, ¿no?
Ahora tenemos el tipo 2 que corresponde al 6% de los casos y acá se vio que el tendón del músculo subescapular se insertaba en el tubérculo menor, pero además ciertas fibras de ese tendón se encontraban cursando posterior al tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y se intervinaban insertándose en el surco intertubercular o en el tubérculo mayor. Ahora tenemos el tipo 3 que corresponde al 59% de los casos y acá se vio que el músculo subescapular se insertaba en el tubérculo menor y además ciertas de sus fibras cursaban anterior al tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y se terminaban insertando en el tubérculo mayor. Ahora tenemos el tipo 4 que corresponde al 27% de los casos y no es más que una combinación entre el tipo 2 y el tipo 3, porque podemos ver que, a ver, el tendón del músculo subescapular se inserta en el tubérculo menor y ciertas de sus fibras cursaban anterior y posteriormente formando un túnel a este tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y finalmente se insertaba en el tubérculo mayor, ¿no? Por lo tanto, justamente tomando la información de este estudio, podemos afirmar que en sí esta estructura acá se encuentra formada por fibras tendinosas provenientes del tendón del músculo subescapular. Por lo tanto, no sería un ligamento en sí. Ahora, si nos ponemos en duda de que si hacemos un estudio histológico acerca de esta estructura, tal vez podamos ver que en sí corresponde a un ligamento, pero este estudio abarcó ese tema también e hizo un estudio histológico de esta estructura acá y se pudo ver que tenía las características histológicas que tiene un tendón. Por lo tanto, podemos aclarar ya que en realidad no existe el ligamento humeral transverso, sino que más bien es una estructura dependiente del tendón del músculo subescapular. A continuación vamos a poder ver las inserciones musculares que se dan a nivel de la epífisis proximal del húmero y también vamos a poder ver en este video la disposición que toman estos músculos. Entonces, empezando, primero vamos a seleccionar el músculo deltoides que mencionamos que se insertaba en la tuberosidad deltoidea que se ubicaba en la cara anterolateral del húmero. Ahora pasamos a ver los músculos que se insertan a nivel de los tubérculos, empezando primero por este músculo acá, que es el músculo subescapular que se insertaba en el tubérculo menor del húmero. Lo removemos y pasamos a ver las inserciones musculares a nivel del tubérculo mayor. Empezando por el músculo supraespinoso, mencionamos que este se insertaba en la impresión superior del tubérculo mayor del húmero. Pasamos a remover el músculo, luego por debajo tenemos a la impresión media que prestaba inserción al músculo infraespinoso. Y luego de eso tenemos a la impresión inferior que puede ser visible mejor en una vista posterior y esta impresión inferior prestaba inserción al músculo redondo menor, como lo podemos ver acá. Luego pasamos a ver las inserciones musculares que se dan a nivel de las crestas o labios, ¿no? De la epífisis proximal del húmero y también la inserción muscular que se daba en el surco intertubercular. Empezando, primero tenemos ahí el músculo pectoral mayor que mencionamos que se insertaba en la cresta del tubérculo mayor, como lo podemos ver acá, también llamado labio lateral de la corredera bicipital. Y como podemos ver, este músculo pectoral mayor, su tendón se encuentra cursando anterior a la cabeza larga del bíceps braquial. Ya, esta sería la cabeza larga del bíceps braquial y podemos ver que su tendón se encuentra dispuesto de manera anterior, ¿no? Anterior a este. Bueno, luego de este músculo pasamos a ver al músculo dorsal ancho que va a estar seleccionado ahí. Y el músculo dorsal ancho, su tendón, como lo podemos ver acá, se encuentra dispuesto anterior a este tendón de acá, que es el tendón del músculo redondo mayor. Acá podemos ver una mejor vista del músculo dorsal ancho, ¿no? Cómo se encuentra cursando.
Y mencionamos que el músculo dorsal ancho se insertaba justo en el fondo del surco intertubercular, como lo podemos ver acá. Entonces, pasándolo a remover, tenemos a este músculo de acá, que es el músculo redondo mayor, que mencionamos que se insertaba en la cresta del tubérculo menor, también llamado labio medial de la corredera bicipital. Ahora acá estaríamos viendo las inserciones ligamentosas que se dan a nivel de la epífisis proximal del húmero. Empezando, primero vamos a seleccionar la cápsula articular de la articulación glenohumeral, que como mencionamos se insertaba en prácticamente toda la extensión, todo el largo del cuello anatómico del húmero. Lo pasamos a remover y luego vamos a ver este ligamento de acá que me olvidé mencionar, que es el ligamento coracohumeral, el cual se extendía, ¿no?, desde la apófisis coracoides del húmero, ¿no?, específicamente en su parte dorsolateral de la base de la apófisis coracoides del húmero, y se insertaba justamente en la parte superior de ambos tubérculos, ¿no? Se inserta en la parte superior del tubérculo mayor y la parte superior del tubérculo menor, dejando obviamente un espacio a nivel del surco intertubercular para permitirle el paso al tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Bueno, luego de eso tenemos a los ligamentos glenohumerales, que son tres. Hay que mencionar antes que esta parte de acá, que ven acá, corresponde a la membrana sinovial de la articulación glenohumeral. Eso lo menciono para que no lo confundan con un ligamento. Ahora, empezando a ver el ligamento glenohumeral superior, tenemos que este se insertaba justamente en el cuello anatómico del húmero, estando a nivel del tubérculo menor. Luego pasamos a ver el ligamento glenohumeral inferior, que se insertaba justamente en el tubérculo menor del húmero, aunque no lo parezca tanto en este programa de acá. Y luego de eso tenemos al ligamento glenohumeral inferior, que como pueden ver se está insertando en la parte inferomedial del cuello anatómico del húmero, ¿no? Es la parte inferomedial porque se encuentra mirando hacia la línea media y aparte corresponde a la porción inferior del cuello anatómico del húmero, ¿no? Ahora, acá tenemos justamente entre comillas, al ligamento humeral transverso, que como podemos ver se está insertando en el tubérculo mayor del húmero y en el tubérculo menor del húmero. Y además, como dije, se encargaba de fijar al tendón de la cabeza larga del bíceps braquial al surco intertubercular, como lo podemos ver acá. No, toda esta extensión de acá, toda esta parte de acá que está seleccionada correspondería a la cabeza larga del bíceps braquial. Ahora, como último detalle a describir acerca de la epífisis proximal del húmero, tenemos al cuello quirúrgico del húmero. El cuello quirúrgico del húmero corresponde a una constricción ubicada por debajo del tubérculo mayor y del tubérculo menor del húmero y se encuentra limitando la epífisis proximal de la diáfisis del húmero. La palabra quirúrgico en su nombre se debe a que a nivel de este cuello es un punto débil del húmero, por lo tanto, acá a nivel del cuello quirúrgico ocurren en mayor medida las fracturas del húmero. Y si nos preguntamos cuál es la razón de esto, es algo que en sí no te lo aclaran los libros de anatomía descriptiva, o por lo menos los que yo he leído, así que sacando una conclusión propia, tenemos que si nosotros realizamos cortes transversales a nivel del húmero, vamos a poder ver que a nivel del cuello quirúrgico encontramos muy poca densidad en cuanto hueso compacto. ¿Ya? Y el hueso compacto justamente es la porción del hueso que es fuerte y resistente, a diferencia del hueso esponjoso, que como podemos ver se encuentra en mucha mayor cantidad a nivel del cuello quirúrgico. Por lo tanto, eso lo haría susceptible a fracturarse, ¿no? Sería un punto débil de este hueso. Y esto no solamente lo podemos ver en cortes transversales, sino también lo podemos ver en una radiografía. Acá podemos ver justamente el hueso compacto, no sé si lo logran ver, pero a medida que nos acercamos a la epífisis proximal del húmero, este hueso compacto va disminuyendo en cuanto a su densidad.
y más o menos acá que se encontraría el cuello quirúrgico del húmero, se encontraría el hueso compacto bastante disminuido. Entonces, otra cosa que hay que mencionar acerca del cuello quirúrgico es que tiene su importancia quirúrgica, y es que a nivel de este cuello se encuentran cursando estructuras vasculonerviosas. Entre ellas tenemos estas. A ver, anterior al cuello quirúrgico se encuentra cursando la arteria circunfleja humeral anterior, ¿no? Y luego, posterior al cuello quirúrgico, se encuentra cursando la arteria circunfleja humeral posterior. Y además de eso, también se encuentra cursando el nervio axilar. Y además de la arteria, también obviamente se encuentran cursando sus venas satélites, ¿no? Ya habiendo descrito la epífisis proximal del húmero, ahora pasemos a hablar sobre la diáfisis del húmero. Y en esta diapositiva voy a mencionar brevemente todas las partes que vamos a encontrar en esta diáfisis. Entonces, primero tenemos ahí seleccionado al borde anterior del húmero. Tenemos luego a la cara anterolateral del húmero. Tenemos a la cara anteromedial. Tenemos al borde lateral. Luego de eso tenemos al borde medial, cara posterior, y pasamos a ver las crestas, la cresta supracondilia medial y la cresta supracondilia lateral. Antes de pasar a hablar sobre las caras, los bordes y las crestas que presenta la diáfisis del húmero, voy a mencionar acá características adicionales que presenta la diáfisis del húmero. Entonces, primero hay que mencionar que la diáfisis corresponde a la parte más larga y tubular del hueso, y esta se continúa superiormente con el cuello quirúrgico, como lo podemos ver acá, y se continúa inferiormente con las fositas supraarticulares, que son estas de acá. Estas excavaciones pequeñas de acá son las fositas supraarticulares. Tenemos a la fosa coronoidea, a la fosa radial y a la fosa olecraniana. Aquí justamente he marcado los límites de la diáfisis. Tenemos que se extiende desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. Además de eso, hay que mencionar que la mitad proximal de la diáfisis del húmero presenta una forma cilíndrica. Por lo tanto, en esta mitad proximal no se pueden identificar los bordes y las caras del húmero. Por otro lado, ya en la mitad distal, el húmero se va expandiendo hacia medial y hacia lateral, adquiriendo de esta manera una forma triangular ya en su parte distal. Justamente acá tenemos una imagen del néter en donde se han realizado diferentes cortes a diferentes niveles. No tenemos acá que se ha hecho un corte a nivel del tercio proximal, uno acá a nivel del tercio medio y acá a nivel del tercio distal. Como podemos ver en el tercio proximal, vemos que que la diáfisis del húmero tiene esta forma cilíndrica y no se pueden identificar los bordes y las caras del húmero. Por otro lado, ya en este tercio distal de la diáfisis del húmero ya presenta esta forma triangular en donde se pueden identificar fácilmente los bordes y las caras del húmero. Otro detalle que hay que mencionar es que en humanos y en primates el húmero se encuentra relativamente rotado hacia medial, y esto le confiere a nosotros y a los primates una mayor rotación externa o lateral del brazo. Ahora, empezando a describir las caras que se presentan en la diáfisis del húmero, vamos a empezar primero a describir la cara anteromedial. Entonces, la cara anteromedial se encuentra limitada por el borde anterior y el borde medial del húmero. Esta superiormente se continúa con parte del trayecto del surco intertubercular. No mencionamos que el surco intertubercular se desviaba hacia medial y se continúa con la cara anteromedial del húmero, ¿no? Ahora bajamos al tercio medio de la cara anteromedial del húmero, y acá en el tercio medio vamos a describir una inserción muscular y un foramen nutricio. Empezando por la inserción muscular, tenemos que en el tercio medio de la cara anteromedial se encuentra insertándose el músculo coracobraquial, ya que, como mencionamos en la clase de escápula, se originaba del vértice de la apófisis coracoides.
Ahora, este músculo, esta inserción muscular, ¿no? Deja una impresión delgada y vertical, que se le conoce en algunos libros como rugosidad coracoraquial, así la llaman. Ahora, a nivel del tercio medio, de igual manera, encontramos al foramen nutricio, y este foramen nutricio va a dar paso a la arteria nutricia que proviene comúnmente de la arteria braquial, aunque en algunos casos esta arteria nutricia puede provenir de algún ramo colateral de la arteria braquial. Como último detalle, tenemos que en la mitad distal de la cara anteromedial se encuentra insertándose este músculo acá, que es el músculo braquial, anteriormente también llamado braquial anterior. Cabe mencionar que no solamente se inserta en la cara, pasa de igual manera en la cara anteromedial, sino también en la cara anterolateral. Ya, así que el músculo braquial, para que lo vayan teniendo en cuenta, se inserta en la mitad distal de la cara anterolateral y anteromedial del húmero. Como segunda cara de escribir tenemos a la cara anterolateral del húmero, y esta cara anterolateral se encuentra limitada por el borde anterior y por el borde lateral del húmero. En esta cara vamos a describir un detalle anatómico y dos inserciones musculares. Empezando por el detalle anatómico tenemos a la tuberosidad deltoidea, que la tenemos acá seleccionada, también conocida como V deltoidea debido a la forma que presenta, ¿no? Presenta una forma de V. Y este detalle anatómico se ubica aproximadamente en la mitad de la cara anterolateral del húmero. Acá la podemos ver marcada de mejor manera y vemos que presenta ciertamente esta forma de V. Ahora, este detalle anatómico va a prestar inserción al músculo deltoides. Ya las tres cabezas de deltoides van a converger en un solo tendón, el cual se va a estar insertando en toda la extensión de este detalle anatómico, no de la tuberosidad deltoidea. Ahora, cabe mencionar que el Latarjet tiene una descripción más amplia acerca de este detalle anatómico, y él describe que la tuberosidad deltoidea presenta dos labios. En un labio se está insertando el músculo deltoides y en el otro se está insertando el músculo braquial. Pero la verdad es que yo pienso que esta descripción no es tan acertada, ya que en sí la inserción del músculo deltoides se encuentra ocupando completamente a este detalle anatómico. Por lo tanto, no le veo necesario mencionar eso, ¿no? Que presenta dos labios. Bueno, eso sería todo en cuanto a la tuberosidad deltoidea. Y ahora, la segunda inserción muscular que hay que mencionar es la del músculo braquial, que lo mencioné anteriormente, ¿no? Tenemos que en la mitad distal de la cara anterolateral se encuentra insertándose el músculo braquial, ¿no? De igual manera en la cara anteromedial. Como tercera cara de escribir tenemos a la cara posterior del húmero. Y en esta cara posterior vamos a describir, al igual que en la cara anterolateral, un detalle anatómico y dos inserciones musculares. Empezando por el detalle anatómico, tenemos que en la cara posterior encontramos a un surco conocido como el surco del nervio radial, también conocido como canal de torsión. Y este surco no es más que, bueno, un surco creado por el trayecto que tiene el nervio radial en la cara posterior del húmero. De esa manera se forma este surco. Ahora, además del nervio radial, también se encuentra cursando a través de este surco la arteria braquial profunda, como la podemos ver acá, que es el ramo más voluminoso de la arteria braquial. Y además de eso, también se encuentra cursando con sus venas satélites. Ya por lo tanto, tenemos que en el surco del nervio radial se encuentra cursando el nervio radial, la arteria braquial profunda y sus venas satélites. Ahora, en cuanto a sus inserciones musculares, tenemos que superior al surco del nervio radial se encuentra insertándose la cabeza lateral del tríceps braquial, a manera de una línea casi vertical como la podemos ver acá. Y luego por debajo del surco del nervio radial se encuentra insertándose ya la cabeza medial del tríceps braquial, ocupando ya toda la extensión de la cara posterior del húmero, a diferencia de la cabeza lateral.
A continuación vamos a ver todas las inserciones musculares que se daban en las diferentes caras del húmero. Vamos a empezar primero a mencionar los músculos que se insertan en la cara anteromedial y anterolateral. Entonces, primero vamos a remover los músculos bíceps braquial y también pectoral mayor para poder bien estos músculos. Entonces, primero tenemos al músculo deltoides, como podemos ver acá, cuyas tres cabezas convergen en un tendón, el cual se inserta en la tuberosidad deltoidea, que como mencionamos, se encontraba aproximadamente en la mitad de la cara anterolateral del húmero. Posteriormente tenemos al músculo coracobraquial, el cual mencionamos que se insertaba en el tercio medio de la cara anteromedial. Y luego tenemos este músculo ancho que corresponde al músculo braquial, también llamado braquial anterior, el cual se encuentra insertándose en la mitad distal de la cara anterolateral y también la cara anteromedial. Ahora, acá vamos a ver las inserciones de la cabeza lateral y medial del tríceps braquial ya en la cara posterior del húmero. Empezando primero por la cabeza lateral del tríceps braquial, este se inserta, como dijimos, por encima del surco del nervio radial. Y cabe mencionar que esta cabeza se encuentra cubriendo gran parte de la extensión de la cabeza medial del tríceps braquial. Y este de acá, bueno, sería la cabeza medial del tríceps braquial y dijimos que se insertaba justamente debajo del surco del nervio radial, ocupando ya toda la extensión de la cara posterior del húmero. Acá pasaríamos a describir los bordes que presenta la diáfisis del húmero. Entonces, empezando primero por el borde anterior, se menciona que este superiormente es rugoso y se continúa con la cresta del tubérculo mayor, o también le podemos decir labio lateral de la corredera bicipital. Luego, distalmente, tenemos que este borde anterior se bifurca, como lo podemos ver acá, se está bifurcando, y de esta manera delimita a esta estructura acá, este detalle anatómico que corresponde a la fosa coronoidea. Eso sería todo en cuanto al borde anterior. Pasamos a ver el borde medial, el cual no se describe mucho, pero lo único que hay que mencionar es que distalmente este borde medial se continúa como la cresta supracondilia medial. Y de esta cresta supracondilia medial se describe que se inserta un músculo, y es el músculo pronador redondo. O mejor dicho, específicamente se inserta la cabeza humeral del músculo pronador redondo. Ahora, cabe mencionar que tradicionalmente se describe que este músculo pronador redondo se inserta en el húmero solamente en el epicóndilo medial. ¿Ya? Pero también se menciona que la cresta supracondilia medial presta inserción a este músculo, así que estoy añadiendo este sitio de inserción adicional. ¿Ya? Incluso una imagen del néter, al graficar las inserciones que se dan a nivel de la epífisis distal del húmero, podemos ver que el músculo pronador redondo se inserta mayormente en la cresta supracondilia medial que en el epicóndilo medial. Eso lo vamos a poder ver de mejor manera ya en la siguiente diapositiva. Bueno, ahora como último borde tenemos al borde lateral. Este borde lateral se encuentra situado de una manera posterolateral y superiormente se continúa con la parte posterior del tubérculo mayor. Luego, en la parte distal del borde lateral, que sería esta zona, presta inserción a un músculo y es el músculo brachiorradial, anteriormente conocido como supinador largo. Ahora, cabe mencionar que estas inserciones ya de brachiorradial varían. Pero antes de mencionar esa variación, vamos a pasar a describir la cresta supracondilia lateral. Ahora, esta cresta supracondilia lateral es la continuación del borde lateral y presta inserción a un músculo, y es el músculo primer radial externo, conocido actualmente como extensor radial largo del carpo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la variación de estas inserciones, tenemos que en sí, por ejemplo, el néter menciona que el músculo brachiorradial se inserta en los 2/3 superiores de la cresta supracondilia lateral, mientras que el músculo extensor radial largo del carpo se inserta en el tercio inferior de la cresta supracondilia medial. Pero en realidad esto, cuando
cuando en sí analizamos los dibujos en donde se encuentran insertados ya a nivel del borde lateral y a nivel de la cresta supracondylar lateral, podemos ver en sí que el braquiorradial se encuentra ocupando la porción distal del borde lateral y que el músculo extensor radial largo del carpo se encuentra ocupando prácticamente toda la extensión de la cresta supracondylar lateral. Ya, así que esas serían las inserciones más acertadas, ¿no? Decir que el braquiorradial se inserta en la parte distal del borde lateral y que el músculo extensor radial largo del carpo se encuentra ocupando, ya insertándose en la cresta supracondylar lateral. Eso lo vamos a poder ver de mejor manera en esta diapositiva. Entonces, acá vamos a poder ver las inserciones que se dan a nivel de los bordes. Tenemos este músculo de acá, ese músculo braquiorradial o supinador largo. Y como podemos ver, se inserta justamente en la parte distal del borde lateral, ¿no? Acá lo podemos ver de mejor manera. Y justamente es un dibujo del néter. ¿Ya? Luego, debajo de este músculo braquiorradial tenemos al músculo extensor radial largo del carpo, o también llamado primer radial externo, el cual se encuentra ocupando, como pueden ver acá, prácticamente toda la extensión de la cresta supracondylar lateral. Entonces esa sería la descripción más adecuada, ¿no? Decir que el músculo braquiorradial se inserta en el borde lateral y este músculo acá en la cresta supracondylar lateral. Bueno, luego de eso pasemos a ver los músculos que se insertaban justamente acá. Tenemos al músculo pronador redondo, ya que como podemos ver se inserta, podemos decir que se inserta en cierta parte en la cresta supracondylar medial, ¿ya? Pero bueno, les dije como que tradicionalmente se insertaba, se menciona que se inserta en el epicóndilo medial, ¿ya? Así que bueno, lo menciono para que tengan en cuenta esas dos inserciones, ¿no? Esos dos sitios de inserción de la cabeza humeral del pronador redondo. Bueno, ya habiendo descrito la diáfisis del húmero, pasamos a describir la epífisis distal del húmero. Pero primero vamos a mencionar aquellos detalles anatómicos que encontramos en la epífisis distal del húmero. Y cabe mencionar que todos los detalles anatómicos que se encuentran en la epífisis distal se encuentran agrupados en superficies articulares y superficies no articulares. Entonces, primero acá tenemos señalado en un color púrpura a las superficies no articulares, ¿ya? Que las voy a mencionar posteriormente, ¿ya? Acá tenemos todo eso. Y luego lo que está en blanco, acá, ¿no? Y posteriormente, para que lo vean también, corresponden a las superficies articulares, ¿ya? Y ahora, antes que nada hay que mencionar que el conjunto, ¿no? de superficies no articulares y superficies articulares se le conoce todo en conjunto como cóndilo humeral. Ya por lo tanto, cóndilo humeral y epífisis distal serían sinónimos, serían exactamente lo mismo, ¿ya? Pero en el Latarjet, según Latarjet, ellos consideran que cóndilo humeral corresponde al conjunto de superficies articulares, es decir, toda esta parte de acá. Según Latarjet, toda esta parte de acá corresponde al cóndilo humeral. Pero si nosotros revisamos el Comité de Terminología Anatómica, que abreviado se llama FIPAT, ustedes lo pueden buscar. Ellos son prácticamente la RAE de la anatomía. Ellos lo que se encargan de hacer es actualizar la terminología anatómica, ¿ya? Y justamente suben un PDF mostrando todos estos nombres actualizados, ¿ya? Y si nosotros buscamos en sí cóndilo humeral, ellos ponen que cóndilo humeral corresponde a la epífisis distal, ¿ya? Así que los dos son lo mismo, ¿ya? Eso para que lo tengan en claro y para corregir también a lo que dice Latarjet. Ahora pasamos a ver, ahora sí, ya habiendo dicho eso, pasamos a ver las superficies, ¿no? Vamos a empezar primero a describir las superficies, a mencionar, mejor dicho, las superficies articulares. Tenemos acá señalado al cóndilo humeral, al cóndilo, perdón, pero actualmente se le conoce como capítulo. Y supongo que ha habido ese cambio de nombre para evitar, obviamente, confusiones con cóndilo humeral, ¿no? Entonces, actualmente esta estructura acá, esta superficie articular, se le conoce como capítulo.
Luego al lado de eso tenemos a la tróclea humeral, otra superficie articular. Acá podemos ver ambas de una vista posterior. Y habiendo dicho eso, pasamos a mencionar las superficies no articulares. Primero tenemos acá a la fosa coronoidea, ¿ya? Y tenemos acá a la fosa radial. Y acá posteriormente tenemos a la fosa olecraniana. Estas tres fosas que acabo de mencionar se les conoce en conjunto como fositas supraarticulares. ¿Ya por qué? Porque se encuentran justamente por encima de las superficies articulares. Luego de eso tenemos otros dos detalles anatómicos que son superficies no articulares, ¿ya? Y tenemos a los epicóndilos. Vamos a seleccionarlos ahí. Tenemos acá el epicóndilo medial y luego tenemos al epicóndilo lateral. Cabe mencionar que el epicóndilo medial, que es este de acá, se le conocía anteriormente como epitróclea. ¿Por qué? Porque se encuentra justamente por encima de la tróclea humeral. Bueno, eso sería todo lo que vamos a describir posteriormente. Ahora acá pasaríamos a describir detalladamente las superficies articulares y las superficies no articulares de la epífisis distal del húmero. Empezando primero por las superficies articulares tenemos al capítulo o cóndilo. El capítulo corresponde a una estructura esférica que se extiende anteriormente e inferiormente, pero no posteriormente. Ya así que de una vista posterior, como podemos ver acá, no podemos detectar al capítulo o cóndilo. Este capítulo se encarga de articular con la fosita articular de radio, también conocida como cúpula del radio, que son partes de la cabeza del radio, ¿no? Como lo pueden ver acá. Todo este hueso acá corresponde al hueso radio. Entonces, el capítulo articulándose con la fosita articular de radio forman la articulación húmero-radial, que es una de las tres articulaciones que forman parte de la articulación del codo. Ahora, cabe mencionar que cuando nuestro codo se encuentra completamente extendido, la superficie inferior del capítulo se pone en contacto con la fosita articular de radio. Pero cuando nosotros realizamos una flexión del codo, eh, la superficie anterior del capítulo se pone en contacto ahora con la fosita articular de radio. Eso lo vamos a ver posteriormente, ya ahí tengo videos preparados justamente mostrando esto. Bueno, listo. Entonces eso ya sería todo en cuanto al capítulo. Pasemos a describir ahora la segunda superficie articular, que es la tróclea humeral. Entonces la tróclea humeral es una estructura en forma de polea que se encuentra extendiéndose anteriormente, inferiormente y posteriormente, ¿ya? Así que podemos verla desde esas tres vistas. Ahora, esta tróclea humeral se encarga de articularse con la escotadura troclear, que es una parte del hueso cubital. Ya todo este hueso acá corresponde al hueso cubital. Esta escotadura troclear también se le conoce como cavidad sigmoidea mayor. Ahora, cuando el codo se encuentra completamente extendido, la superficie posterior e inferior de la tróclea humeral se pone en contacto con esta escotadura troclear, pero cuando nosotros realizamos una flexión del codo, la escotadura troclear se pone en contacto ahora con la parte inferior y la parte anterior de la tróclea humeral. Y eso porque cuando nosotros realizamos esta flexión del codo, esta escotadura troclear pasa a deslizarse hacia anterior, ¿ya? Y se pone en contacto con esas superficie inferior y anterior de la tróclea. Bueno, eso sería todo en cuanto a la tróclea humeral. Ya habríamos terminado ya con las superficies articulares. Pasemos a hablar ahora sobre las superficies no articulares, empezando primero por las fositas supraarticulares. Primero vamos a mencionar la fosa coronoidea. Entonces, la fosa coronoidea es una pequeña depresión que se encuentra inmediatamente sobre la tróclea humeral. ¿Ya? Esta fosa coronoidea, repito, lo dije anteriormente, que se encontraba delimitada por la bifurcación del borde anterior, como lo pueden ver acá. Y ahora, la fosa coronoidea se encarga de alojar el pico de la apófisis coronoides cuando realizamos una flexión del codo, ya solamente cuando realizamos una flexión del codo, porque en extensión no pasa esto.
Bueno, eso sería todo en cuanto a la fosa coronoidea. Ahora, pasemos a hablar sobre la fosa radial. Y la fosa radial es una pequeña depresión de igual manera que se encuentra situada inmediatamente por encima del capítulo o cóndilo. Esta fosa radial se encarga de alojar a la cabeza de radio cuando realizamos una flexión del codo solamente. Ahora pasemos a describir la tercera fosita subarticular que corresponde a la fosa olecraniana, que es posible verla desde una vista posterior. Esta fosa olecraniana es la fosa más grande y más profunda entre las tres y se encarga de alojar al pico del olecranon solamente cuando nuestro codo se encuentra extendido. ¿Ya? Aparte cabe mencionar que esta fosa olecraniana se encuentra situada inmediatamente por encima de la tróclea humeral. Ahora, eso sería ya todo en cuanto a las fositas supraarticulares. Paso a describir ahora este, los epicóndilos. Primero tenemos al epicóndilo medial. Entonces, el epicóndilo medial es una saliente que se encuentra situada superior y medialmente a la tróclea humeral. Este epicóndilo medial se presenta de mayor tamaño a comparación del epicóndilo lateral. Y en este epicóndilo se encuentran insertados un grupo de músculos que forman parte de la región anterior del antebrazo, y este grupo de músculos se le conoce como músculos epicondilios mediales o también llamados músculos epitrocleares. Y estos músculos son en número de 5. Voy a pasar a mencionarlos rápidamente. Tenemos el músculo pronador redondo, tenemos el músculo flexor superficial de los dedos, tenemos el músculo flexor cubital del carpo, también conocido anteriormente como cubital anterior, tenemos el músculo palmar largo, anteriormente llamado músculo palmar menor, y tenemos el músculo flexor radial del carpo, anteriormente llamado palmar mayor. Esos son los 5 músculos que se insertan en el epicóndilo medial. Además, otra cosa que hay que mencionar acerca del epicóndilo medial es que entre el epicóndilo medial y la tróclea humeral encontramos un surco llamado surco del nervio radial, también conocido como surco epitrócleo olecraniano. Y este surco se encarga de alojar, o mejor dicho, por este surco discurre el nervio cubital, como lo podemos ver en esta imagen, también llamado nervio ulnar. Y ahora, a este nivel, este nervio cubital o ulnar se encuentra superficial, se encuentra bastante superficial, ya que solamente se encuentra cubierto por piel y tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, es susceptible a golpes. Y eso es algo que nos ha pasado a todos, ya que de alguna manera nos golpeamos en esta parte del codo y nos pasa como una descarga eléctrica a nivel del antebrazo. Y es justamente porque nosotros durante el golpe hemos justamente tocado a este nervio y eso ha provocado que nos pase esa corriente, ¿no? A nivel del antebrazo. Bueno, eso sería todo en cuanto al epicóndilo medial. Ahora pasemos a mencionar el epicóndilo lateral. Y en cuanto al epicóndilo lateral, acá tenemos que es una saliente que se sitúa superior y lateralmente del capítulo o cóndilo, y en este epicóndilo lateral también se insertan músculos, ya que se agrupan, son en número de 6, ya se les conoce como músculos epicondilios laterales, ¿no? Y estos músculos, tenemos 3 en la región lateral del antebrazo y tenemos otros 3 en la región posterior del antebrazo. Empezando primero por los músculos de la región lateral del antebrazo, tenemos al músculo extensor radial largo del carpo, también conocido como primer radial externo. Tenemos el músculo extensor radial corto del carpo, también conocido como segundo radial externo. Tenemos al músculo supinador corto, actualmente conocido como músculo supinador. Luego tenemos al músculo, ahora pasamos a la región posterior del antebrazo, ¿no? Tenemos al músculo extensor de los dedos, tenemos al músculo anconio, tenemos al músculo extensor cubital del carpo, también conocido como músculo cubital posterior, y tenemos el músculo extensor propio del meñique. Entonces esos serían en realidad 6, no me confundí ahí, 7, perdón, serían 7 músculos en total que se insertan en el epicóndilo lateral. Bueno,
Otra cosa que hay que mencionar acerca de los epicóndilos es que en el epicóndilo medial se está insertando un ligamento, también llamado, conocido como ligamento colateral cubital, mientras que en el epicóndilo lateral se inserta el ligamento colateral radial, ¿ya? Entonces, eso ya sería todo acerca de la epífisis distal del húmero. Acá ya estaríamos pasando a describir justamente las interacciones que tienen estas superficies articulares y las fositas supraarticulares con los huesos del antebrazo. Primero vamos a mostrar justamente cómo interactúan, ¿no? En una extensión del codo y una flexión del codo, la cúpula del radio con el capítulo cóndilo. Entonces, podemos ver acá que tenemos el codo parcialmente extendido, y podemos ver que justamente la superficie inferior del cóndilo se encuentra en contacto con la cúpula del radio, pero cuando nosotros realizamos una flexión, esto cambia y podemos ver que ahora la superficie anterior del capítulo cóndilo se encuentra en contacto con la cúpula del radio. Y aparte de eso, aunque no parezca, la cabeza del radio se pasa a alojar ya en la fosa radial, ¿no? Ahora acá vamos a poder ver justamente lo que pasa, lo mismo, pero en la tróclea humeral. Y como dije, acá cuando nosotros tenemos el codo relativamente, bueno, parcialmente extendido, la parte inferior y la parte posterior de la tróclea humeral se pone en contacto con la escotadura troclear, ¿no? O cavidad sigmoidea mayor. Y además de eso, el pico del olecrano se pone en contacto con la fosa olecraniana. Pero nosotros cuando realizamos una flexión pasa algo distinto. Y como podemos ver acá, la parte anterior y la parte inferior de la tróclea humeral se pone ahora en contacto con la escotadura troclear. Y aparte de eso, el pico del olecranon deja de estar ya en la fosa olecraniana, aunque no se puede ver acá, ¿no? Pero sí se puede, ustedes se pueden hacer una idea, ¿no? De que ya se ha salido ese pico del olecranon en la fosa olecraniana. Ya habiendo descrito las partes del húmero y también sus detalles anatómicos, ahora pasaríamos a describir las variaciones anatómicas que presenta el húmero, y primero vamos a mencionar esta que encontramos acá, que corresponde a la apófisis supraepitroclear, también conocida actualmente como proceso supracondilar. Además, cabe mencionar que recibe como 3 nombres adicionales, pero bueno, solo les hago saber esos dos. Entonces, esta apófisis supraepitroclear fue descrita por primera vez en 1822 por el anatomista y fisiólogo alemán Friedrich Tiedemann, y se le describe como una proyección ósea ubicada en el tercio distal de la cara anteromedial del húmero, 5 a 7 centímetros por encima del epicóndilo medial, o también llamada epitroclea. Esta proyección ósea presenta una forma de espina que se encuentra orientada hacia abajo, hacia medial y hacia anterior, como lo podemos ver de mejor manera acá. Cabe mencionar que no en todos los casos se presenta en forma de espina, ya que se puede presentar en forma de un tubérculo, como podemos verlo acá en estas imágenes. Ahora, en cuanto a la incidencia de esta variación anatómica, tenemos que puede ir desde el 0.1% hasta el 2.7%. Y se menciona que es mucho más común en mujeres que en hombres, y que a menudo es unilateral, es decir, se presenta en un solo brazo. Ahora, esta variación anatómica viene acompañada de un ligamento, que es el que tenemos acá, que se le conoce como el ligamento de Struders. Este ligamento de Struders va a ir desde la apófisis supracondilar hasta el epicóndilo medial, formando de esta manera un agujero osteofibroso, el cual va a dar paso a estructuras vasculonerviosas. Entre ellas tenemos que comúnmente pasa el nervio mediano y la arteria braquial. Pero esto puede variar bastante, ya que puede dar, por ejemplo, paso a algún ramo colateral o algún ramo terminal de la arteria braquial, o incluso hay casos en donde pasa el nervio cubital. Acá tenemos un caso en donde podemos observar que este agujero está dando paso al nervio mediano
y a la arteria cubital en este caso. Ahora, este es un caso especial ya que tenemos que la arteria braquial se bifurca en la arteria radial y en la arteria cubital, que son dos arterias que van a irrigar a los músculos del antebrazo, pero esta bifurcación va a ser a nivel de la fosa del codo, es decir, a este nivel va a ser. Comúnmente es a este nivel. Por lo tanto, acá no solamente estamos viendo esta variación anatómica de acá, sino que también estamos viendo una bifurcación temprana de la arteria braquial, que también es una variación anatómica. ¿Ya? Y bueno, justamente presentamos estas dos variaciones y en este caso por este agujero está pasando la arteria cubital y el nervio mediano, ¿no? Pero como les dije, las estructuras que pasan a nivel de este agujero varían bastante. Ahora, otra cosa que hay que mencionar es que el músculo pronador redondo puede presentar sus orígenes a nivel de esta apófisis supraepitroclear y también incluso a nivel del ligamento de Struders. ¿Ya? Tenemos que normalmente el músculo pronador redondo se origina del epicóndilo medial y también de la apófisis coronoides del cúbito. Por lo tanto, acá los orígenes del músculo pronador redondo se encuentran completamente distintos. Así que esta variación no es bastante rara. Ahora, lo más importante es que, como les dije, estas estructuras vasculonerviosas se encuentran pasando por este agujero de acá, que en sí es de pequeño tamaño, por lo tanto, corren el riesgo de ser comprimidas. Y acá es cuando esta variación anatómica de acá coge una relevancia clínica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de que estas estructuras sean comprimidas, pueden presentarse síntomas que se relacionan con otras enfermedades más comunes, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, el síndrome de la abertura torácica, ¿no? O también radiculitis del plexo braquial. Por lo tanto, en cuanto al diagnóstico, nos puede confundir. ¿Ya? Ahora, en el caso de que se compriman estas estructuras, ¿cuál es su sintomatología? Tenemos que produce un entumecimiento sensorial cutáneo, ardor y hormigueo en los 3 primeros dedos y también en la mitad lateral del cuarto dedo, es decir, del dedo anular. Y justamente son síntomas que comparte con el síndrome del túnel carpiano, por ejemplo, ¿ya? Así que puede confundir, ¿no? Pero ahora, tenemos que los síntomas, en este caso, la sintomatología se manifiesta cuando el paciente presenta el codo completamente extendido y el antebrazo en pronación. Cuando mantiene esa posición en un cierto periodo de tiempo es cuando esta sintomatología se presenta, ¿no? Por lo tanto, de esa manera nos puede dar una idea de que el paciente padece de este caso. Ahora, bueno, cabe mencionar además que no en todos los casos estas estructuras vasculonerviosas se encuentran discurriendo por este agujero, sino que pueden pasar superficial a es decir, no se introducen en todos los casos. Y además de eso, cabe mencionar que esta apófisis ya suele ser asintomática y su hallazgo comúnmente es accidental, ¿no? Y esta se halla mediante radiografías realizadas a nivel del codo por alguna otra razón que no sea hallar esta variación anatómica, obviamente. Como segunda variación anatómica tenemos al foramen supratroclear o también conocido como apertura septal. Este es un agujero que se ubica inmediatamente por encima de la tróclea humeral, como lo podemos ver acá, y fue descrita por primera vez en 1825 por Meckel. Se menciona que su incidencia es relativamente común y puede llegar al 0% al 60%. ¿Ya? Y esta variación en cuanto a la incidencia, depende de la población muestreada, ¿no? De qué país sea. Por ejemplo, acá tenemos un total de 30 estudios realizados en diferentes poblaciones de diferentes países y entre todas estas, el porcentaje más alto tenemos en los indios del estado de Arkansas, cuyo porcentaje es de 58%, ¿no? De incidencia. Por otro lado, tenemos que la más baja fue en la población griega y llegó a un 0.3%, ¿no? Así que ahí estarían los intervalos, ¿no? Los extremos, del 0% al 60%.
Pero bueno, otro estudio en la población griega mostró que esta incidencia era mayor, como lo podemos ver acá, y llegó hasta un 15%. Bueno, pero por lo tanto, estos valores ya son significativos. Por lo tanto, podemos decir que la incidencia de esta variación anatómica es relativamente común. Por lo tanto, debería ser mencionada en los libros de anatomía descriptiva, pero es algo que en realidad no se hace en la mayoría. A salvo del Prometheus. El Prometheus sí he visto que mencionan estas variaciones anatómicas. Ya las mencionan brevemente, pero por lo menos la mencionan. Y no solamente esta, sino también la apófisis supraepitroclear, que la vimos anteriormente. Ahora, se menciona además que este foramen supratroclear puede venir de diferentes formas. Ya tenemos que puede presentarse en una forma oval, ya, y esta sería la más común, la forma más común, siendo un 93 a 94% de los casos. Luego tenemos que puede presentarse en una forma circular, ya, y la incidencia va del 4.5 al 5.3% de los casos. Mientras, por último, tenemos a una forma triangular, ya, que es la menos común y se presenta en el 1.5% de los casos. Ahora, se quería ver si es que este foramen supratroclear se desarrollaba en un periodo embrionario. Por lo tanto, se hizo un estudio en donde se observó la epífisis distal del húmero para ver justamente en qué periodo aparecía este agujero de acá. Pero no se llegó a observar ningún agujero supratroclear durante el periodo embrionario, por lo tanto se presume que este se desarrolla después del nacimiento. Ahora, este foramen supratroclear presenta su importancia clínica, y es que la presencia de este foramen debilita a la epífisis distal, lo cual lo hace más susceptible a fracturarse. Y además de eso, en los rayos X, este foramen se presenta como un área radiotransparente y su presencia puede ser confundida con una lesión osteolítica o quística, por lo tanto, su conocimiento evitará estas malinterpretaciones, ¿no? Y además de esto, este foramen supratroclear debe ser considerado antes de realizarse una fijación intramedular de un hueso fracturado, ya que su presencia reduce el espacio disponible para llevar a cabo este procedimiento. Ahora, como último tema que nos corresponde hablar es sobre la vascularización del húmero, y primero vamos a hablar sobre la vascularización de la epífisis proximal. Entonces, tenemos que la epífisis proximal se encuentra vascularizada principalmente por las arterias circunflejas humerales anterior y posterior. Y bueno, también participan vasos sanguíneos de menor tamaño, como por ejemplo la arteria arcuata, o también llamada rama ascendente de la arteria circunfleja humeral anterior, que la mencioné al inicio del video. Además, acá también podemos ver que colaboran vasos sanguíneos provenientes del manguito de los rotadores, como dice acá. Pero bueno, estas dos son las principales. Ahora, un estudio sobre la evaluación cuantitativa de la vascularización de la epífisis proximal, que se titula de esta manera, tuvo como resultado que la cabeza del húmero estaba irrigada en un 64% por la arteria circunfleja humeral posterior, mientras que el 36% estaba irrigada por la arteria circunfleja humeral anterior. Y esto es muy importante, lo que hizo este estudio, ya que anteriormente se pensaba que la arteria circunfleja humeral anterior era la que proporcionaba más irrigación. Pero ¿por qué este concepto era erróneo? Porque en sí, en los casos de fractura proximal del húmero, en donde los 80% de los casos la arteria circunfleja humeral anterior se veía lesionada o su flujo sanguíneo se veía interrumpido, mientras que en esos mismos casos ya el 85% de casos la arteria circunfleja humeral posterior se encontraba intacta. Es decir, en gran parte de los casos en donde había una fractura proximal del húmero, esta arteria se veía lesionada, mientras que esta no, ¿ya? Y ahora, justamente en estos casos, ya
la incidencia de osteonecrosis era infrecuente. Eso nos hace pensar de que la arteria circunfleja humeral anterior no era la que emitía en mayor proporción irrigación en la cabeza del húmero, ¿no? Porque como dijimos, en estos casos en gran parte se encontraba lesionada o su flujo sanguíneo se encontraba interrumpido. Por lo tanto, si fuera correcto el concepto de que la arteria circunfleja humeral anterior era la que proporciona más irrigación, entonces se hubieran presentado casos de osteonecrosis, pero en realidad no pasó esto. Así que el concepto correcto es decir de que la arteria circunfleja humeral posterior es la que irriga en mayor medida a la epífisis proximal del húmero, ¿no? A la cabeza del húmero. Ahora pasamos a hablar sobre la vascularización de la diáfisis del húmero. Entonces, la diáfisis del húmero se encuentra vascularizada por la arteria nutricia del húmero, la cual nace en gran parte de los casos directamente de la arteria braquial, como podemos ver en esta imagen de acá. Pero cabe mencionar que hay casos en donde esta arteria nutricia del húmero se origina de algún ramo colateral de la arteria braquial. Por ejemplo, acá tenemos una tabla obtenida de este artículo de acá, en donde nos muestran los diferentes orígenes que vieron en la arteria nutricia del húmero, ¿no? Podemos ver que en gran parte de los casos esta arteria nutricia se originó de la arteria braquial, pero tenemos casos, por ejemplo se vieron que en 5 casos vieron que esta arteria nutricia se originaba de la arteria colateral cubital superior, que es un ramo colateral de la arteria braquial. No, pero en sí lo que tienen que tener en cuenta es que esta arteria nutricia se origina en gran proporción de la arteria braquial. Ahora, esta arteria nutricia del húmero ingresa a la diáfisis a través del foramen nutricio, que como mencioné anteriormente se ubicaba en el tercio medio de la cara anteromedial del húmero, ¿ya? Pero acá hay algo muy importante y es que este foramen nutricio presenta variaciones en cuanto a su ubicación. Ya tenemos casos en donde este foramen nutricio se ubica a nivel de la tuberosidad deltoidea, como podemos ver acá, por ejemplo, e incluso también hay casos en donde este foramen nutricio se ubica a nivel del surco del nervio radial, como lo podemos ver acá, ¿no? Ahora, en estos casos, la arteria nutricia va a originarse de un sitio diferente. Por ejemplo, veamos esta imagen. Acá tenemos a la arteria braquial, ¿ya? Y bota un ramo, que es el ramo más grande de la arteria braquial, que es la arteria braquial profunda. Y podemos ver que de la arteria braquial profunda nace la arteria nutricia del húmero. Entonces, esta arteria nutricia del húmero se introduciría de esta manera ya por estos forámenes nutricios, ¿no? Por este foramen nutricio, ¿no? En el caso de que se presente a este nivel, ¿no? Estamos ya en una cara posterior, ¿no? Por lo tanto, tiene que originarse de esta manera. Y bueno, para terminar tenemos que se menciona que la epífisis distal se encuentra irrigada por ramas finas que provienen de la arteria braquial, la arteria colateral radial y la arteria colateral cubital. Con eso por fin ya habríamos terminado el video. Espero que les haya gustado. Aquí les dejo las referencias utilizadas para hacer el video. Recuerden que todas estas se encuentran en la descripción del video y todos los minutos lo encuentran también en la descripción del video. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la siguiente clase en donde estamos hablando sobre los huesos del antebrazo.